Dice la palabra del Señor en la carta a los Colosenses, el capítulo 3, y dice del verso 18 en adelante: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene al Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque eres nuestro Padre amoroso y que nos enseñas a vivir conforme a tu voluntad de la mejor manera, que nos enseña a llevar una vida la cual está llena de la verdadera satisfacción. Ahora que reflexionamos en tu palabra, que leemos textos de tu palabra, ayúdanos, Señor, para tener un corazón, una mente, un ser sensible a tu palabra, tener siempre la actitud de aprender y obedecer. En Cristo, amén. Hijos, obedeced en todo a vuestros padres. Es un texto que revela que los padres tienen o son instrumentos de autoridad. Cuando dice obedecer, no solamente está enfocando en que los hijos tienen que hacer caso, sino que los padres deben de actuar como instrumento de autoridad en la casa, con los hijos. Y vamos a reflexionar acerca de la autoridad paternal, que es la autoridad de Dios ejercida a través de los padres para con los hijos, para con la casa. La autoridad paternal incluye su poder para ejercer y hacer cumplir su autoridad o la autoridad de Dios en los hijos. Realmente los padres ejercen no su autoridad, sino la autoridad de Dios. Eso es. Y Dios los usa como instrumentos y los capacita para ser instrumentos de autoridad. También indica su derecho de ejercer la autoridad en los hijos. ¿Cuál autoridad? La autoridad de Dios. Porque Dios ha delegado a los padres para ejercer su autoridad. Solo existe una autoridad, la de Dios. Las demás son delegadas, instrumentos, canales por donde llega la autoridad, la ley de Dios. Su gobierno sobre los hijos, el dirigir, el ministrar. Entonces, eso tiene que ver con la autoridad. En primer lugar, la autoridad paternal la revela Dios en su palabra por mandamientos. Así se revela la voluntad de Dios. Así se revela la autoridad de Dios delegada a los padres. Cuando hay un mandamiento para los hijos obedecer, indica que los padres tienen autoridad. Y está enfocando las dos partes, el padre que debe ejercer la autoridad, el hijo que debe obedecer y someterse a esa autoridad. A los Efesios 6:4, volvemos a leer, todos. Y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación. Entonces tenemos el mandamiento de criar a los hijos en amonestación y disciplina. Criar a los hijos y amonestarles es parte del ejercicio de la autoridad.
La disciplina incluye instrucción por medio de mandatos para hacer lo que es recto, lo que es santo delante de Dios. Corrección o castigo. El castigo que tiene que ver con el azote o con la varita, si las circunstancias ameritan, ¿no? Todo dependiendo. Pero esa es la disciplina, incluye la instrucción y el castigo físico para producir el temor, para someter al hijo a la autoridad de Dios a través de la autoridad del Padre. El mandamiento para los hijos de obedecerles en todo a sus padres. ¿Leemos? Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Dos cosas, que los padres tienen autoridad y que los hijos tienen el deber, la obligación de obedecerle a los padres, que es obedecerle a Dios. Ese texto hay que mirarlo desde esos dos principios. Entonces ahí se revela que los padres sí tienen autoridad, ¿sí? Porque el texto está dando el mandato a los hijos a obedecer. Y cuando se trata de obediencia, se trata de autoridad. Y esa es la realidad. El mandamiento de gobernar, tener a los hijos en sujeción o bajo autoridad. 1 Timoteo 3:4, ¿leemos todos? Que gobiernen bien su casa, que tengan a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Aquí se está dando un mandato, y aquí está en el contexto de los requisitos para ser ancianos, para ser pastor, pero que también el mandato de gobernar la casa y de tener los hijos bajo sujeción o bajo autoridad, controlados, es para todos los padres, ¿sí? Empezando por los líderes de las iglesias que deben de ser ejemplo, ¿no? Pero es para todos los padres. Hay un mandato de gobernar, de dirigir, ¿sí? Hay un mandato para tener a los hijos bajo autoridad. La autoridad paternal es delegada y vemos por Dios Padre como cabeza. Y leemos 1 Corintios 11:3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Como cabeza no está sujeto a ninguna autoridad. Dios como cabeza quiere decir que Él es autoridad, y que es el único que no está bajo autoridad o bajo otra autoridad. Lo que quiere decir que está por encima de todas las autoridades. Él está por encima, es más importante como autoridad. Su autoridad es más trascendente. Esa es la realidad. Como cabeza, todo está bajo su autoridad, bajo su control, bajo su dominio, que tiene que ver con la autoridad. Nada hay fuera del control de Dios. Todo está gobernado. Todo está dirigido y dominado. Nada se le sale de las manos de Dios, del orden, del control de Dios. Porque Él es autoridad, cabeza. Está delegada también por Cristo, porque todo está sometido a Cristo. No quiere decir que Cristo está sometido al Padre en menos autoridad. No, lo que quiere decir que lo dio como cabeza es que el Padre y el Hijo tienen el mismo nivel de divinidad y autoridad. El mismo nivel de autoridad. Por Cristo, porque todas las cosas y autoridades están sometidas a Él. ¿Leemos todos? Y dice la palabra, ¿no? La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas
a la iglesia. O sea, que todo está bajo la autoridad de Cristo. ¿Sí? Y por eso Él es cabeza, que está por encima de todas las autoridades. Hay tronos, hay principados, pero toda autoridad, incluyendo la de los padres, cualquier clase de autoridad, está bajo la autoridad de Cristo. Porque Él es cabeza. Él es el que establece la autoridad. La autoridad paternal es delegada porque la autoridad le pertenece a Dios, y es aquí donde hay falla. Porque muchos tratan de adueñarse de la autoridad que no les corresponde. La autoridad le corresponde a Dios. Leemos Colosenses 1:16, a ver si me acompañan. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él. ¿Y para quién? Para Él. O sea que Dios estableció las autoridades para Él. Todo le corresponde, todo le pertenece a Dios. La autoridad es un atributo de Dios, le pertenece a Él. Pero que Él lo comparte, ¿sí? Con los padres, con los que tienen autoridad, delega, pero la autoridad le pertenece a Dios, no es de los padres. La autoridad que tienen los padres sobre los hijos le pertenece a Dios. Entonces el padre lo que es un administrador, un instrumento por el cual llega la autoridad de Dios a los hijos, un canal. Y esa es la realidad. La autoridad paternal es muy importante, no puede pasar riagache. No, puede ser que pase que no haya un regalito el día del padre, ¿no? Puede ser que no haya mucha fiesta, eso puede pasar, sí, inadvertido ante Dios, pero que no ejerza el padre la autoridad, o que el hijo no le obedezca a los padres, eso no pasa por agache delante de Dios, delante de la autoridad legítima y única. Es muy importante, muy necesaria. Es muy importante porque es establecida por Dios, y Dios es majestuoso, es honor, es gloria, no es cualquiera el que habla, no es cualquiera el que manda, es Dios, todo poder, todo honor. Romanos 13:1, ¿leemos? Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Toda clase de autoridad, incluyendo la de los padres, fue establecida por Dios. Y Dios es todo honor. Por eso es muy importante. Las autoridades fueron establecidas por Dios. Y por eso de ahí que es importante. Es muy importante porque Dios se agrada cuando es obedecida por los hijos. Vale la pena, es importante, ¿no? Si Dios se agrada es porque Dios no se agrada de cualquier cosa. Lo grande de lo que Él hace a través de nosotros, porque es grande, es perfecto. Y dice la palabra, Colosenses 3:20, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada, ¿a quién? Al Señor. Agrada a los papás, desde luego, ¿no? Pero agrada a Dios. Agradar es aceptar la obediencia de los hijos y considerar la actitud y intención de obedecer como algo muy bueno. Dios lo considera como algo muy bueno, excelente, lo mejor, que los hijos se sometan a los padres, que el padre ejerza la autoridad de Dios en los hijos, muy bueno ante Dios. Eso es excelente. Y Dios acepta eso, porque eso viene de Él, porque eso está de acuerdo a su carácter santo, autoritativo. Es muy importante porque se le obedece a Dios a través de los padres. Romanos 13:2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste
y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Que muchos padres y a veces quienes ejercen autoridad se ponen furiosos porque no les hacen caso, ¿no? ¿Y a quién se está desechando? ¿A quién es que se le está desobedeciendo? ¿A quién? A Dios. Cuando el hijo no le obedece a los padres, le está desobedeciendo realmente es a Dios. Pero el padre cree que es a él. No, es a Dios quien dio el mandato de que los hijos obedezcan. Esa es la realidad. Entonces, cuando el hijo obedece a los papás, le está obedeciendo a Dios a través del papá. Esa es la realidad. No resistirle es aceptarla y someterse, obedecer a la autoridad, aceptar la autoridad para la vida, someterse a esa autoridad de manera voluntaria, como dice el Salmo, no seas como el mulo o como el caballo que toca que ponerle un lazo para traerlo. No, sométase voluntariamente. Es muy importante porque el que la desobedece es castigado duramente. Deuteronomio 21:20 dice la palabra, y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo que es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá así, quitarás el mal del medio de ti y todo Israel oirá y temerá. Mire el castigo, ¿no? Tan intenso. De un muchacho que habiendo sido castigado o disciplinado por el padre, de un muchacho comedor que lo pasa solo de asado en asado, ¿sí? De un muchacho que no se somete, y había un proceso. O sea, ya lo último era acabarlo a piedra. Y dice que las muertes a piedra eran tan terribles que quedan los montones, enormes montones de piedras, un pueblo tirando piedras o lanzando piedras, ¿sí? Lo único era que no gastaban en el entierro. Eso quedaba ahí enterrado ya. Era terrible, era muy duro. ¿Y por qué eso? Por desobedecer la autoridad de los padres, hermanos, por desobedecerle a Dios. Y los padres también han sido castigados. Tenemos como Elí, que murió él, murieron los hijos, la nuera, toda su descendencia, Dios la acabó. Porque no ejerció la autoridad en los hijos. No hizo valer su autoridad aún en el templo donde él vivía, donde era la casa de Dios. ¿Es serio o no es serio, hermanos? ¿Es seria la autoridad de Dios o es cualquier cosa? Por eso es muy importante, porque es castigada duramente. El castigo, la intensidad, la dureza, revela la grandeza de la autoridad de Dios. Eso es. Pasamos. Es muy importante porque obedecerla es justo ante Dios. Justo es lo que es conforme al carácter de Dios y lo que no perjudica o no daña a nadie. Eso es lo justo. La autoridad no daña al hijo, no daña a ninguno. Porque eso es justo, está de acuerdo a la justicia de Dios. Leemos 6:2. ¿Todos? Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Bueno, hay uno que dice que justo, ¿no? Es verso 12 en cuanto a obedecer. Pero es justo, es conforme a la justicia de Dios. Pasamos. La ejecución de la autoridad paternal. Primero, por mandatos. O sea, ¿cómo se pone en práctica? Según la palabra del Señor. ¿Sí? Entonces, Génesis 18:19. Leemos. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Mandará a sus hijos. La forma de ejercer la autoridad a través de mandamientos, mandar. ¿Sí? Es muy importante, hay que saber mandar. Y saber y el contenido del mandar, qué es lo que manda, ¿no?
pero a través de mandatos se ejerce la autoridad. ¿Pasamos? Con el proceso disciplinario. Ese proceso lleva como una cadena, ¿no? Instruye, motiva, corrige o castiga para someterlo a la autoridad, o someter los hijos a la autoridad de Dios a través de los padres. Lleva ese proceso, entonces, de disciplinar, incluye instruir, ¿sí? A través de enseñanza. Incluye motivación. La motivación es muy importante, ¿no? Para obedecer. Pero incluye también corregir o castigar, producir el sufrimiento para que haya el temor, ¿sí? Y todo eso lleva a la obediencia. Entonces, ese es el proceso. Y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz, o sea, opcionado a no obedecer. Esto quiere decir contumaz, ¿sí? Y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal del medio de ti y todo Israel oirá y temerá. Estamos en la iglesia, en la llamada era de la gracia y no en la ley. Porque miré la ley, lo que era duro, ¿no? Lo difícil, tocaba en unos casos ya de esa magnitud ejecutar al hijo. Hoy no hay eso, no se puede, ¿sí? Pero ejercer la autoridad sí, poner normas, producir, castigar al niño sí. Eso sí, lo demás se encarga Dios, porque todavía hay muerte, lo que pasa es que Dios se encarga de eso. Directamente, ¿no? Anteriormente era Dios quien ejecutaba al hijo a través de las autoridades, ¿sí? Entonces, otra de las cosas es que gobernando la casa para tener a los hijos en sujeción, de esa forma se ejecuta la autoridad de Dios. Gobernar incluye mantener el control de la casa y familia, como el que lleva el control del carro, ¿no? Como el que lleva el control del barco, ¿no? Que lo va llevando, a pesar de los duros vientos, pero lo va llevando por su ruta, ¿sí? Igual al carro, huecos, piedras, algunas carreteras, ¿no? Pero el carro va por su camino, porque ahí va uno que lo va controlando. Esa es la idea de gobernar, mantener bajo control, guiar o dirigir a la familia para que siga el camino de la vida en rectitud. Eso es gobernar, ¿sí? Tomar decisiones en lugar de los hijos y a favor de ellos, especialmente de los muy pequeños. Padres tienen que tomar decisiones sobre los hijos y a favor de ellos. Eso es gobernar. Pasamos. Estorbando también se ejecuta la autoridad. Y les mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Está hablando del sacerdote Elí. Blasfemaron los hijos, profanaron las ofrendas, y aún el templo, se acostaban con las mujeres que guardaban el templo. Un desastre los hijos de Elí. Y él permitió eso. Y Dios lo castigó duramente, por no haber estorbado, por no haber impedido, ¿sí? No siendo débil en ejecutar la autoridad, no se deja dominar por sus gobernados. Eso es, estorbar en no ser débil, mantener su carácter de gobernante en los hijos, no perder ese carácter, ¿sí? Estableciendo normas para los hijos que hagan normas para que los hijos no hagan lo que ellos quieran. ¿Sí? Estableciendo normas, principios. Aquí no van a hacer lo que ustedes quieren. Claro, eso se hace con enseñanza, ¿no? Pero hay que establecer. Eso tiene que ver con estorbar. Establecer normas en la casa y hacerlas cumplir. Y quien las establece ser el primero que las cumple, porque eso es muy interesante, ¿no? Los hijos están mirando, están viendo, pero ¿cómo yo sí, usted no?
Entonces hay que cumplirlas. Pasamos. Sin ira. La ira lleva a la persona a actuar con violencia, sin reflexión, a hacer daño. Por eso no obra la justicia de Dios, dice en Santiago 1:20. Leemos todos, mire, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, está hablando Dios. Está diciéndonos el Señor a través de su palabra que la ira no hace lo que es justo, no ejecuta la justicia de Dios. Eso es. ¿Y qué es lo que pasa? Que la persona llena de ira, entonces actúa sin reflexión, sin pensar. La persona, por ejemplo, disciplinando al padre y al hijo lleno de ira, actúa no como un padre, sino como un enemigo. Y su hijo, en ese momento no está siendo su hijo, sino como un objeto, como un enemigo, al cual le puede descargar toda su fuerza, toda su furia. Deja de ser un hijo tierno. ¿Por qué? Por la ira, porque la ira lo lleva a eso, a descargar toda su fuerza. La fuerza que está para bien se vuelve dañina. Y por eso, hermanos, las cárceles están siendo llenas de padres, porque mucho lo que ahora están castigando a los padres que maltratan. Y más allá del maltrato, asesinan a los hijos diciendo que es disciplinándolos. Y eso no es así. Pasamos. La jurisdicción de la autoridad paternal. Proverbios 22:6. Entonces, o sea, ¿hasta dónde llega la autoridad? El alcance de la autoridad paternal, según la palabra. Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. O sea, la enseñanza no se va a apartar, la va a conservar hasta la vejez. Y aun cuando la enseñanza está en el discípulo, está en el hijo, ese hijo también mantiene la relación con su maestro, con el que le enseñó. Eso es de ahí, mantiene la enseñanza y su relación con el maestro. Esa es la realidad. A pesar de los años se conserva, porque la misma enseñanza lleva a eso, ¿sí? Entonces, en la infancia, el padre tiene autoridad en la infancia del niño, o sea, de 0 a 6, 7 años, esa es la infancia, y ahí tiene el padre autoridad sobre ese hijo. ¿Sí? Pasamos. En la adolescencia, juventud y toda la vida que vivan los padres. ¿Sí? Toda la vida que vivan los padres tiene autoridad sobre los hijos. Obviamente que hay formas de establecer la autoridad, formas de ejercerla. Por ejemplo, cuando el hijo está casado, tiene su hogar, su casa, entonces ya él es autoridad en su casa. Pero el papá sigue siendo autoridad en su casa, ¿no? Entonces ya hay formas, ¿sí? Pero sigue siendo, ¿sí? Autoridad. Entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad a la puerta del lugar donde viva y dirán a los ancianos de la ciudad, nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces, obviamente está hablando ya de un adolescente, ya de un adulto, porque los niños no se emborrachan, ¿no? ¿No? Aquí está hablando ya de un jovencito, de un adulto, de un joven, y la juventud entre los judíos llegaba hasta los 40 años. Punto uno que ya tenga 30, 35, 40, bajo la autoridad de su padre. ¿Sí? Tenía que responder por sus actos, que llegó borracho, que no hace sino comiendo y no cumple con las demás responsabilidades de fiesta en fiesta, y asado en asado, no sirve. ¿Sí? Todo tiene su orden. Entonces, ahí tiene derecho el padre. ¿Sí? Algunos dicen, no, que tengo la libertad de independencia o mi propia identidad. No existe. Según la palabra del Señor,
La autoridad y los padres influyen en los hijos desde niños, la juventud, toda la vida influyen. En las acciones que ejecutan los hijos, se emborracha, lo pasa de fiestín en fiestín, ahí los padres tienen que ver. Era lo que pasaba con eso en la ley, ¿no? Mirando la conducta, hay que sancionarla, ¿sí? Entonces, en las acciones, la disciplina tiene como fin capacitar para buenas acciones y buenas obras. Ese es el fin de la disciplina. Para buenas acciones y buenas obras. Entonces, en las acciones de los hijos que consumen droga, se emborrachan, como en la vida, en la calle, en otras partes, eso tiene que saber el padre y corregirlo. Porque eso le corresponde, hasta allá llega su paternidad, hasta allá llega su autoridad. Y hay que enseñarle a los hijos que no se metan. Algunos dicen que ya el papá lleva al niño a la escuela para traerlo, llevarlo y matricularlo. Lo lleva al colegio para llevarlo, matricularlo y pagarle. Pero sabes que a la universidad hay que no. Porque ya como está grandecito, entonces que el hijo va solo porque le da pena que vaya con el papá. Y al independiente en la universidad, que ya lo tienen es que respetar. Hasta el pobre viejo que no sabe ni la primaria, pero que el hijo es universitario. ¿Sí? Yo he escuchado muchachos que decían que uno en la universidad ya lo tiene que respetar. Bonita gracia, ¿no? Al ser humano se respeta porque es persona. ¿Sí? Obviamente se reconocen los estudios. Pero eso hay que enseñarlo, hermanos. En la casa, camino, en todo lugar, ahí interviene la autoridad de los padres. ¿Qué tal si leemos todos estos versículos? Mire, Deuteronomio 11:19, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas, cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y la enseñanza es parte del ejercicio de la autoridad de los padres. Pero está hablando del lugar, cuando te sientes, cuando estés en tu casa, aún cómodamente en la mecedora, ahí tienes que estar pensando que está gobernando a sus hijos. ¿Sí? En el camino, por donde vaya, donde esté, en la autoridad. Tiene compromiso con sus hijos. En la calle, en cualquier lugar, tiene compromiso. No solamente allá en el ranchito donde viven, en todo lugar. ¿Sí? Eso es. En todo tiempo. Cuando se levante, cuando se acueste, en todo tiempo. No existe un horario rígido para ejercer la autoridad paternal. En todo tiempo, en cada momento. Esa es la realidad. Para recordar, ¿de qué trató el tema de hoy? La autoridad paternal. ¿Recordamos la primera parte? La autoridad paternal la revela Dios en su palabra por medio de mandamientos. Ahí sabemos que sí los padres tienen autoridad, ¿no? Por los mandamientos que Dios da. Entonces, el mandamiento de criar a los hijos en amonestación y disciplina. El mandamiento para los hijos de obedecerles en todo a sus padres. El mandamiento de gobernar, tener a los hijos en sujeción o bajo autoridad. Entonces nos damos cuenta que sí tienen autoridad los padres. ¿Pasamos? Recordamos también que la autoridad paternal es delegada. ¿Y por qué es delegada? La misma palabra de Dios nos dice por qué es delegada, ¿no? Entonces, porque Dios es delegada por Dios Padre como cabeza, porque Él es la autoridad única, ¿sí? Es delegada por Cristo porque todas las cosas y autoridades están sometidas a Cristo. Por eso es delegada por Cristo. La autoridad paternal es delegada porque la autoridad le pertenece ¿a quién? A Dios. ¿Sí? Por eso es delegada. ¿Pasamos? La autoridad paternal es muy importante. ¿Por qué es importante? Entonces recordemos estas palabras claves. Es muy importante porque es establecida por Dios. Por eso es importante.
Es importante porque Dios se agrada cuando es obedecida por los hijos. Por eso es importante. Es muy importante porque se le obedece a Dios a través de los padres. Es muy importante porque el que la desobedece es castigado duramente. Ahí se ve la importancia, ¿no? El valor, la grandeza de la autoridad. Es muy importante porque obedecerla es justo ante Dios. Efesios 6:2. La ejecución de la autoridad paternal. ¿Cómo se ejecuta según la palabra? Por mandatos, con el proceso disciplinario, gobernando la casa para tener los hijos en sujeción, estorbándoles y sin ira. La forma, ¿no? Cómo se ejecuta la autoridad. ¿Pasamos? La jurisdicción de la autoridad paternal. ¿Dónde tienen autoridad? Según los textos, ¿no? En la infancia, en la adolescencia y juventud y durante toda la vida. En las acciones que ejecutan los hijos, en la casa, camino y en todo lugar y en todo tiempo. Ahí tiene autoridad los padres sobre los hijos, ahí tienen que ejercerla. ¿Pasamos? Concluimos entonces que en la autoridad paternal Dios gobierna a los hijos. Esa es la realidad. A través de los padres Dios gobierna a los hijos, porque Él es la única autoridad. Ejercer la autoridad paternal es una obligación, como lo es también a los hijos una obligación obedecerla. Es que toca, hermanos. Obedecer la autoridad paternal es una obligación, no es una opción. Es que no me gusta, es que el mundo en que estamos es moderno. Eso es cosa del pasado, no, Señor. Dios no ha cambiado. La palabra de Dios es viva y permanece para siempre. Señor, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Señor. Gracias por los padres de familia que están acá congregados en este lugar y aún en otras iglesias. Gracias por los hijos que están en este lugar y que están en las casas, Señor. Gracias, Padre, por haber establecido a los padres como autoridad para los hijos. Gracias por gobernar a los hijos, porque serían sin ley, no tendrían dirección, pero tú diriges a los hijos. Tú nos diriges por medio de tu autoridad. Da el valor a los padres, da la fortaleza, da el ánimo para ejercer la autoridad sin temor, pero conforme a tu palabra, Señor. Buscando que realmente conducir a los hijos a la obediencia tuya, formar hijos al modelo tuyo, Señor. Obra de una manera muy especial para que la autoridad de los padres en la casa, en los hijos, cada día se fortalezca conforme a tu voluntad, no conforme al mundo. Obra para que los hijos aprecien y valoren lo que es obedecer, lo que es someterse a los padres, para que vean como algo beneficioso, como algo necesario, como algo que engrandece a sus padres y también a ellos, Señor. Obra de una manera muy especial en las familias, para que la autoridad tuya a través de los padres se cumpla, cada día se fortalezca, no se debilite, no sea conforme al mundo, sino conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús oramos. Amén.